Bloqueo naval. El fracaso estrepitoso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán posiciona al gobierno de Donald Trump en la misma situación desesperante en la cual aparecía antes del inicio de las negociaciones. Sin embargo, el genio político de la Casa Blanca, el presidente más inteligente, más sagaz y más hermoso en la historia de los Estados Unidos, el mismísimo Donald Trump, pergeñó una solución mágica para todos los problemas. Frente al bloqueo estratégico de los iraníes en el estrecho de Hormuz, el cual está generando un verdadero desastre en la economía global, Estados Unidos establecerá a partir de ahora un bloqueo naval, algo así como un bloqueo al bloqueo. Nadie puede determinar de qué manera este bloqueo al bloqueo va a determinar el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Mientras tanto, como vaticinamos en este canal antes del inicio de las negociaciones, recomienza la guerra y así su trágico corolario de destrucción y muerte. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 361 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura y contra el bloqueo o el bloqueo del bloqueo o algo así. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico, desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Querido Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Perdón, es que me había quedado bloqueado. No podía resistirme. Y a ver, bueno, vamos a ver. Lo primero es una prédica. Hermanos, hermanas, demoledoras, demoledores, hablad con vuestros amigos y amigas y decirles, convertíos a Demoliendo Mitos de la política, convertíos, porque aquí encontraréis la verdad. Aquí la verdad os será revelada. Y como veníamos diciendo, que se anunció, estas negociaciones no van a conducir a nada, estas negociaciones no van a llevar a la paz. Y todos los grandes medios de comunicación, que yo entiendo que lo hagan, porque tienen que vender y tal, y estas cosas, y entonces pues lo exageran todo y tal. Tal, no es posible la paz, pero tal, no sé qué. Que no, que esto se va a resolver militarmente. Y vamos, me juego 5 euros lo menos. Igual que decíamos, acordaros, con todas las 250.000 negociaciones que hicieron los rusos y los norteamericanos, que si tal, que si en Estambul, que si Alaska, que si aquí, que si allá, ¿han servido para algo? No, para ganar tiempo a Trump, porque Trump lo que necesita es ganar tiempo. Pues aquí más o menos lo mismo. En fin, y dicho esto, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. Y ahora entraremos en detalle porque efectivamente, como señalaba Ezequiel, hay que reconocer que Trump tiene un cierto talento para salir de los líos y de los embrollos, que él mismo provoca, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, sí. Imágenes de el vicepresidente J.D. Vance o J.D. Vance inmediatamente después de abandonar las negociaciones con Irán el día de ayer, con el anuncio del fracaso estrepitoso de las negociaciones. Lo presentamos ya subtitulado como cortesía de nuestro canal amigo y hermano Guerras y Geopolítica en Telegram, el mejor canal de geopolítica en español. No lo desaprovechen. Vance hace algunas horas nada más. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement.
We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Bien, el anuncio sin filtro, Sí. realmente. No, realmente, Con llevamos 21 horas, estoy cansado, nos vamos porque estos no quieren aceptar lo que nosotros queremos. Hasta luego, básicamente. Y aquí, pocas horas después, Fernando, Sí. de esto, o menos minutos Nada, después de esto, la nos ha solución frito. mágica, la solución mágica del señor Donald Trump, siempre a través de su plataforma Truth Social. Así pues, ahí lo tienen. La reunión fue bien. Se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir, puede que haya una mina por ahí, de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar. También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho. Cualquier iraní que nos dispare a embarcaciones o a nosotros o a embarcaciones pacíficas será destruido. Irán sabe mejor que nadie cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su armada desaparecido, su fuerza aérea desaparecido, su sistema antiaéreo y sus radares son inútiles. Khamenei y la mayoría de sus líderes están muertos, todo por su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán. Presidente Donald J. Trump. Bueno, es el tipo es una cosa, es decir, a ver, el tipo es una cosa, bueno, ya decir que ya sabemos cuándo empieza el bloqueo, pues si alguien está por allí, en las cercanías del estrecho de Hormuz y quiere aprovechar, según el Comando Central de Estados Unidos, anunció que el bloqueo naval contra Irán comenzará mañana, o sea, el lunes, a las 10 a.m. hora del este. Así que si alguien que aproveche y quiere traficar un poco con lo que sea, pues que aproveche ahora. Pero bueno, dicho esto, a ver, el tipo, es que bueno, no hay el mensaje no hay por dónde cogerlo. Recordemos que el programa nuclear iraní había sido destruido ya en la guerra de los 12 días el año pasado, Yo no sé, no llevo la contabilidad exacta, pero el programa nuclear iraní debe haber sido completamente destruido ya unas 7 u 8 veces, según Trump. Con lo cual dice, hombre, si está destruido, no hay nada que acordar, si ya no existe. Pero bueno, esto, no olvidemos que lo del programa nuclear iraní, desde el punto de vista de los norteamericanos, es irrelevante. Quiero decir, a Estados Unidos le da absolutamente igual que los iraníes tengan armas nucleares o no, nunca van a estar al nivel de la primera liga de las 3 superpotencias de Estados Unidos, China y Rusia en temas de armas nucleares, lo cual pues, sería un Corea del Norte, en el mejor de los casos. No, quien tiene esa obsesión por las armas nucleares de Irán es Israel. ¿Por qué? Porque si Irán tuviera armas nucleares, que nunca han dicho que vayan a tenerlas, es decir, pero bueno, si las tuvieran, el chantaje permanente de Israel a Irán y a todos los países de la región, de que si se pasan, puedo recurrir a armas nucleares, se acabaría. Porque tendrían a su principal enemigo con armas nucleares. Luego ese chantaje ya regional se acabaría. Es a Israel a quien realmente le importa este tema y es Israel el que está imponiendo la agenda, no lo olvidemos. Aunque salga Trump diciendo hacer un bloqueo, voy a hacer tal, no sé qué, es, como comentábamos ya aquí la semana pasada,
No, todavía esta semana. Es Israel el que, desde el día 1 en que se anuncian estas alto el fuego, con negociaciones y demás, el que se carga todo, atacando el Líbano, atacando Beirut con unos bombardeos salvajes, es decir, y a partir de ahí no han dejado de seguir haciendo la guerra en el sur del Líbano. Con lo cual, si es que ya todo lo demás sobra. Mientras Israel no quiera que acabe la guerra, esta guerra no va a acabar. Así de claro. Israel no quiere. Con lo cual, lo que hace Trump es intentar zafarse de sus propias meteduras de pata, y eso lo suele hacer bien. Porque fijaros, se había metido en un lío, pero gordísimo. Luego entraremos en más detalles. El lío gordísimo era el lío de los ultimátums, de los famosos ultimátums de que empezó con que sí, porque está, a ver, lo que está desesperado no es por el programa nuclear iraní, por lo que está desesperado es por el estrecho de Hormuz, que mientras permanezca cerrado y bajo control de los iraníes, la economía mundial se va a la porra y Estados Unidos se va a la porra y todo se va a la porra. Es decir, y el problema es que no sabe cómo desbloquearlo. Bueno, pues no olvidemos, en una de estas, un arrebato de estos típicos de Trump, va y suelta aquello de si en 48 horas, esto va a pasar a la historia, si en 48 horas no desbloqueas el estrecho de Hormuz, destruimos el sistema eléctrico de Irán y lo dejamos a oscuras, sin electricidad. Claro, los iraníes rápidamente responden, pues mire usted, si hace usted esto, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, destruir el sistema eléctrico tanto de Israel como de la monarquía del Golfo y además destruimos los sistemas de desalinización de agua. Como tanto Israel como la monarquía del Golfo dependen casi absolutamente de las desalinizadoras para tener agua potable, pues se acaba todo. Quiero decir, se acaba la guerra y se acaba todo. Acabas con la desalinización del agua y lo que tenemos es una monstruosa migración masiva, tanto de israelíes como de la población del Golfo, hacia los países cercanos, porque simplemente no se puede vivir sin agua. Los seres humanos más de una semana no podemos vivir sin agua. Este sería el desastre más absoluto. A Trump alguien le debe decir, mira, la han liado y a partir de ahí vienen las prórrogas. Que si no, bueno, no, 48 horas no, que sean 5 días. Bueno, no, que 5 días no, que hasta el 6 de abril. Bueno, y cuando ya están llegando el 6 de abril, bueno, mejor el 7. Y el 7 es cuando dice, bueno, pues hacemos una tregua, propongo una tregua y tal, y luego que se reúnan. Y van y se reúnen, para nada. De ahí no puede salir nada, como decíamos nosotros. Porque son, a ver, ahora mismo lo que tenemos son posturas irreconciliables. Es decir, y además Estados Unidos depende de lo que le diga y lo que marque a Israel. De ahí no puede salir nada. Entonces, ahora viene y hace hay que reconocerlo, hace una maniobra extraordinaria, que es, si fuera coherente, el fracaso de las reuniones que hemos tenido este fin de semana en Pakistán llevaría necesariamente al cumplimiento del ultimátum de Trump, de acabar con el sistema eléctrico iraní. Pero como sabe que no puede hacer eso, entonces va y nos cuenta una nueva película. Dice, lo voy a bloquear, voy a poner un bloqueo que se van a enterar estos de lo que es un bloqueo. Bueno, y ya todo el mundo bloqueo. Ya iremos viendo, ahora lo desgranaremos. Primero, este bloqueo no se hace de un día para otro. Segundo, dudo mucho que este bloqueo pueda conseguir algo. Y fijaros además la maniobra, hay que reconocerlo, la maniobra tan buena que hace, y ahora entraremos en esto. Por un lado, se ha quitado de en medio el ultimátum de la electricidad, que llevaría al desastre más absoluto. Y por otro, el tipo sabe perfectamente, pues se lo está notificando del Pentágono, nos estamos quedando sin armas, tanto defensivas, sobre todo misiles, tanto defensivos como ofensivos, de largo alcance. Houston, tenemos un problema, no podemos seguir bombardeando a este ritmo, pero ni a este ritmo ni a ninguno. Entonces dice, bueno, vale, pues entonces, como no nos queda en armamento, hacemos un bloqueo, que consiste básicamente en llevar unos cuantos barquitos e interceptar a la gente que quiera salir o entrar del estrecho de Hormuz. Pero no a bombardear. Ojo, con esto no estoy diciendo que no vaya a haber bombardeos, pero ya esto de que vamos a lanzar olas y olas, como han venido haciendo hasta ahora en los 40 días de guerra que llevamos, de ataques sobre Irán, es que se están quedando sin armas. Y esto cada día los informes son más preocupantes, desde los Patriot hasta los Hassam, pasando por casi cualquier cosa.
es que se están quedando. Es decir, ahora mismo están con una situación crítica en la que ya no pueden tener armamento para hacer frente a un nuevo conflicto de una cierta envergadura. No tienen. Entonces, por eso, de cara a algo que no consume, en principio, misiles, salvo que haya algún tipo de altercado gordo, un bloqueo, que es algo bastante etéreo. Ahora entraremos en el bloqueo. Pero la jugada es... O sea, Por esto aquí, que está Fernando, demostrando sí. es que están perdiendo. Es decir, pero perdiendo por goleada. Por aquí las declaraciones de los iraníes. El enemigo estadounidense, pérfido, malvado y engañoso, intentó lograr en la mesa de negociaciones lo que no consiguió en la guerra. Irán ha decidido rechazar estas condiciones y continuar con la sagrada defensa de su patria por todos los medios a su alcance, ya sean militares o diplomáticos. Trump, por su parte, ya respondió a esto con la afirmación: puedo destruir a Irán en un día, incluso en una hora. En las negociaciones, no quiero el 90%, no quiero el 95%, yo lo quiero todo, y los iraníes no tienen ninguna carta con la cual negociar. Estamos muy decepcionados con la OTAN, otra vez Trump, muy decepcionados de que no se hayan sumado. Ahora quieren venir a ayudar con el estrecho a despejarlo. No llevará mucho tiempo, nosotros lo despejaremos. Fernando, ¿cuál es la reacción el día de mañana en los mercados de futuros con respecto al precio del barril de petróleo? Porque de $110 había descendido, si no recuerdo mal, había descendido a 90 después del comienzo de las negociaciones, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, con lo cual había descendido un valor muy alto, todavía altísimo, pero un poquito menos. Ahora, con esto reactiva seguramente su ciclo. No soy experto en temas bursátiles y además los temas de la economía especulativa capitalista es un tema que, como sería en términos bíblicos, son temas inescrutables, ¿no? Es decir, esto sale ya del razonamiento más grande que pueda tener uno. Pero bueno, en teoría, mañana debería haber una subida. En teoría. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto el conflicto. Luego las expectativas que se habían generado de que pudiera haber una cierta resolución del conflicto, pues no han terminado. Ahora bien, como parece ser que mientras que la tregua de 2 semanas se respeta, creo que es hasta el 21, y bueno, si mientras los norteamericanos no bombarden a los iraníes no van a atacar, o a los israelíes tampoco bombarden a los iraníes, no van a responderles, pues mientras no lo hagan, bueno, pues a lo mejor los mercados entienden que dicen, bueno, pues estamos en una situación de impasse y bueno, pues 2 semanas de tranquilidad, luego ya veremos. No lo sé, es decir, pero lo normal sería, o sea, si tienen que basarse única y exclusivamente, no en elementos especulativos, sino en el análisis del conflicto, lo normal sería que subieran, pero a saber, en cualquier caso, es decir, lo que nos espera, fíjate, lo que decíamos estos días, y bueno, ya anteriormente, a Trump solo le queda una solución que es pésima, es la peor de todas, que es escalar hasta llevar tropas de tierra. Como sabe, pues ya se lo han dicho los generales del Pentágono, le habrán puesto vídeos de estos, que eso va a ser un desastre, hagan lo que hagan, acordaros, que si voy a tomar regla del Hark, nada de nada por el momento, que si voy a abrir el estrecho de Hormuz con mis barcos, nada de nada por el momento, que si a lo mejor tomo el puerto de Chabajar, que era otra de las opciones, pues tampoco, porque todas son malas, no pésimas. Por cierto, que no se me olvide, para darnos una idea de que con Estados Unidos no se puede negociar nada, a Estados Unidos hay que combatirlo por la diplomacia o por las armas, pero hay que combatirlo. Es decir, es que mientras estaban negociando de mala fe, como no puede ser de otra manera, estaban mandando, y mandaron de hecho, es decir, dos buques, 2 destructores de la clase Rey Burke a atravesar el estrecho de Hormuz.
¿Y pudieron, Eso Fernando? en medio de una negociación. Eso te da Sí, una idea de... ¿Pudieron con el paso por el estrecho de Hormuz? Hay dos versiones, yo no sé cuál es la verdadera. Hay una que dicen que cruzaron un poquito y se volvieron. Hay otra en la que directamente, además ahí está escrito y tal, por ahí, en la que les dieron el toque a los iraníes y dijeron, tienen ustedes unos minutos para darse la vuelta, si no, les atacamos. De hecho, se dieron la vuelta, ¿eh? O sea, aquí lo que estamos dilucidando es si se dieron la vuelta antes de penetrar por el estrecho de Hormuz o si penetraron un poquito y se dieron la vuelta. Pero en cualquier caso se dieron la vuelta. Pues claro, pues es que no. Pero eso da una idea de la mala fe. Es decir, dices, si es que no se puede negociar nada con ellos. Haciendo esto, ¿para qué? Porque esto no iba a desbloquear el estrecho de Hormuz. Obviamente, que pasen dos barcos y tal. Pero para allá salir diciendo Trump, victoria, hemos desbloqueado el estrecho de Hormuz para tener una baza ganadora. Ahí. Es decir, el concepto de la política que tiene Trump es un concepto de la política y los suyos de trileros, de embaucadores, es decir, de estafadores. Es decir, eso es, te digo una cosa, pero te engaño. Es decir, y siempre lo hacen. O sea, es que yo creo que es ya casi genético. Es decir, es compulsivo. O sea, no pueden dejar de engañar y de mentir. No olvidemos. Si es que son promotores inmobiliarios, Jared Kushner, el yerno, Witkoff, el mismo Trump. Pero si es que son... lo siento si nos oye algún promotor inmobiliario, por lo menos a ciertos niveles, para ser promotor inmobiliario tienes que ser un estafador. Tienes que ser un criminal, tal cual, como lo digo. Es decir, entonces, bueno, pues esta gente es así. Ojo, hay informes, esto no se puede comprobar, de que Witkoff, en un determinado momento de las negociaciones, y Arabchi, el ministro de Asuntos Exteriores, que yo siempre lo pronuncio mal, estuvieron a punto de llegar a las manos. Tal cual. Les faltó esto. Se debieron coger. Estuvieron a punto de pegarse. Y mira que Arabchi es un hombre muy tranquilo, muy sereno y tal, pues este es el pirado de Witkoff, el sionista. Siempre sonriendo, Arabchi. Claro, bueno, pues alguna barbaridad que le diría a Witkoff, o ya que llega un momento, es que como bien, fíjate, lo que acabas de leernos es fundamental. Fíjate que lo que dicen los iraníes, y esto es clave. Oiga, que los que estamos ganando somos nosotros. Así que ustedes, oiga, no nos pueden imponer nada, porque los que estamos ganando somos nosotros. Es decir, si estuvieran ganando ustedes, pues bueno, sí, pero no es el caso. Y esa es la pura verdad. Irán está ganando. Irán está ganando y eso es lo que... Y Estados Unidos no sabe cómo vencerlo. Es decir, ahora mismo no tienen un plan B. No tienen plan. No saben qué hacer. Sí. Ahora, Fernando, si el petróleo en el presente, en los niveles actuales, con una escalada en las últimas semanas enorme, y a raíz de el escasísimo tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz. Si a partir de ahora, de acuerdo a la promesa de Trump, van a comenzar la persecución de los pocos barcos pasando por el estrecho después del pago de un peaje, entonces va a descender aún más el tráfico y el precio del petróleo debería protagonizar una escalada aún mayor. Sí, pero a ver esto... ¿Cómo van a poder esto de la persecución de los buques pagando peaje? Si un buque chino, un buque ruso van a comenzar... Como poder puede, o sea, puede... Ahora mismo, no sé cuántos buques tendrán ahora mismo en el Índico, pero bueno, como poder pueden. Tendrán que llevar más. De hecho, en alguno de estos mensajes con los que nos bombardea Trump, es decir, más o menos viene a decir, no, porque estamos mandando tal, la flota. Efectivamente. Lo que pasa es que esto tarda en llegar. Es decir, creo que ya ha salido, pero no estoy seguro. El portaaviones con la flota, con su grupo aeronaval, George Bush, padre, es decir, creo estaba ya o saliendo, yo creo que ya había salido. Tardará unas 2 semanas en llegar, es decir, depende de lo rápido que vayan. Igual que, si os acordáis, había un grupo de marines que salió desde Japón y que ya llegó hace tiempo, pero no es suficiente, y hay otro grupo de fuerzas de asalto anfibio con marines
que nunca me acuerdo si es el 11, la 11 unidad expedicionaria o la 13, pero bueno, qué maldad, que todavía no se había leído, que tenía que salir de Estados Unidos para llegar allí. Es decir, lo que decíamos anteriormente, el bloqueo que, bueno, como tú bien señalabas, es que al final, si ya está bloqueado, es decir, que pasan, pero ¿cuántos pasan? ¿14 barcos al día? Es decir, a veces menos, a veces menos. A veces menos. Claro, por eso digo que, bueno, ¿y qué? Bloqueas esto. ¿Y esto va a suponer un gran cambio en el flujo de petróleo mundial? No. Pues ¿una persecución de un barco chino, Fernando? Ahí está el problema, pero yo creo que esto no le van a hacer ni caso, vamos. Es decir, a ver, es que lo que han dicho es que ya no es que te bloquees, sino que como se enteren de que algún barco de los que paga tributo ahora, que los que paga peaje en yuanes o en criptomonedas, según parece, pues claro, que es lo que no quieren. O sea, ahí el problema está en que a partir de ahora Irán controla el estrecho de Hormuz y fundamentalmente va a hacer que todo lo que salga por allí se pague en yuanes y eso beneficia evidentemente a China y eso perjudica al dólar. Esto es lo que temen. Y todo lo que están diciendo es, bueno, vamos a abordar todos los barcos que salgan y entren y que hayan pagado un peaje. Los demás, los que no pagan peaje, que es ninguno, porque ninguno pasa sin pagar peaje, y de, bueno, pues esos no, claro. Bueno, ahí pueden cometer el error de intentar abordar a alguno y que ese alguno sea chino. Pero yo creo que no lo vamos. En teoría, no deberían hacerlo porque los chinos se iban a enfadar mucho. Ya se han enfadado con otras cosas, es decir, que les han hecho como bombardear la línea férrea que unía Teherán con China y que la habían construido los chinos y pagado los chinos. Ya la han, a ver, los iraníes ya la han reconstruido. Quiere decir, cuando bombardeas era un pequeño puente y una línea férrea, yo he visto la imagen, bueno, estos, los operadores ferroviarios enseguida te lo arreglan en el mismo día, prácticamente, pero gracia no les ha hecho. Pero ahora mismo ya digo, lo del bloqueo en el fondo es un reconocimiento implícito de la derrota, porque es no hacer nada, básicamente. Sí, y hacia adelante, Fernando, ¿cuáles los escenarios? Para mí, en mi opinión, los estadounidenses pueden realizar 4 decisiones en este momento. Por un lado, comenzar bombardeos indiscriminados como Israel en Gaza. Lo que en inglés llaman carpet bombing, ¿no? El bombardeo generalizado. Primer escenario. Combinables entre sí, naturalmente. Sí, sí. Segundo escenario. El uso de armas nucleares tácticas. Acometer a Irán con armas nucleares tácticas. Sin más descripción que eso. Tercer escenario. Involucramiento de la OTAN en esto. Participar a la OTAN en esto. Ahora, si efectivamente participan a la OTAN en esto, ¿en qué medida esa participación podría generar una reversión de la situación? No aparece del todo claro. Pueden participar y generar un cambio, por lo menos en la percepción internacional, pero no mucho más que eso. Cuarto escenario, la ocupación militar, comenzar efectivamente una invasión terrestre en algún lugar. Esos para mí los 4 posibles escenarios ahora. ¿Cuáles las consecuencias de esto o de estos escenarios? ¿O podrían alguna quinta salida, Fernando, además de esto? ¿O por fuera de esto? Bueno, aquí hay 2 cosas distintas. Es decir, una es, si nos ponemos desde el punto de vista de que Trump quiere salirse de esta porque está metido en un lío y no sabe, pues eso, no sabe cómo salir. Y otra es que, aunque Trump quiera salir, Netanyahu no le deja. Con lo cual, pues da igual. Es decir, mientras Netanyahu sea el que lleve las riendas, da absolutamente igual. Porque lo que quiere, fíjate, de hecho comentábamos, creo que el otro día, el miércoles, todas las, y que han ido subiendo, increciendo estos días, es decir, todas las cada vez mayores y más fuertes declaraciones entre turcos e israelíes, poniéndose verdes, pero de todo, se han llamado de todo.
porque los israelíes ya vienen diciendo desde hace tiempo que el siguiente en la lista es Turquía. Lo dijo Naftali Bennett, el ex primer ministro, lo han vuelto a decir ahora estos días últimos, intercambio de misivas. Erdogan ha dicho que se iban a enterar y que iban a ir a la guerra contra ellos. Los israelíes, bueno, no me acuerdo quién ha sido, el ministro de Defensa, creo, le ha llamado de tonto para arriba. En fin, intercambios durísimos de declaraciones. Otra cosa es que se queden solo en el intercambio de declaraciones, pero los turcos ya saben que van a por ellos. Entonces, como la idea de Israel es expandir el conflicto lo máximo posible, es decir, que no solo se quede en el lío que ya tenemos montado, que abarca unos 12 o 14 países, sino que, clave, no olvidemos, afecta a Turquía, en donde están enfrentados con ellos en Siria. Este fin de semana había manifestaciones en la zona de los drusos, en Siria, al sur, donde pedían los drusos unirse al Estado de Israel. Como una provincia más. Claro, es decir, la rivalidad esta es inevitable. El choque en Siria entre los intereses turcos y los israelíes es inevitable. Todos lo saben, ambas partes. Luego, que afecta a Pakistán. ¿Por qué Pakistán tiene tanto interés? Vale, de acuerdo que es un país limítrofe con Irán, que se ve afectado en tanto que país con frontera común, pero es porque se ve también metido en una guerra que no es suya. Es decir, y que al final, no olvidemos, tiene un acuerdo con los saudíes. De hecho, hoy o ayer, ya no me acuerdo bien, creo que ayer, ya habían llegado aviones pakistaníes a bases militares saudíes, cumpliendo con ese acuerdo de defensa que habían solicitado que se cumplieran los propios saudíes. Claro, es decir, se ven metidos en un follón y por eso no quieren que esto pase. ¿Quién quiere que esto pase? Israel, un enemigo menos. Es decir, y al final, aunque tenga una menor presencia estos días, digamos, mediática y tal, pero ¿quién sería el tercer gran país, obviamente, al que querrían meter también en el lío? Egipto. Es decir, no olvidemos que Egipto es un aliado estratégico de los saudíes, los saudíes le financian. Es decir, que ahora mismo, y esto es importante, no olvidemos esto, porque está habiendo unos tensiones. Lo que pasa es que ahora mismo todo está tapado por las negociaciones de este fin de semana. Pero también en esas negociaciones se han visto reflejados los intereses de unos y otros y las coaliciones. Y es que ahora mismo, fíjate qué casualidad. Claro, casualidad ninguna, quiero decir, pero Egipto, Turquía, Pakistán y los saudíes están en la misma coalición, por llamarla de alguna manera. En la misma sintonía. El eje sunita, por llamarlo de alguna manera. ¿Quién tenemos? Tenemos el que ya estaba desde hace mucho, el eje chiita, con Irán, con Hezbollah, etcétera, los Houthis. Y teníamos otro, del que hemos hablado desde hace meses, lo hemos ido contando, que era el eje de los acuerdos de Abraham, en el que está Estados Unidos, está la clave Israel y está Emiratos Árabes. Estos enfrentamientos y tensiones también están subyacentes en la guerra, en esta guerra, de tal manera que los Emiratos han hecho todo lo posible por provocar una escalada con respecto de las monarquías del Golfo y un ataque de las monarquías del Golfo hacia Irán para que el escenario se extendiera, y ahora mismo los perdedores clarísimos son los emiratíes, que están intentando que no cuaje ningún tipo de acuerdo frente a los saudíes, que están buscando otra cosa distinta. Es decir, tenemos estas coaliciones que claro, es decir, ¿qué quieren los emiratíes? Que se extienda. Si ahora mismo están muertos, están acabados. No tienen nada que perder. Más declaraciones de el líder estadounidense, el presidente Donald Trump. Sí. Irán prometió abrir el estrecho de Hormuz, pero a sabiendas no lo hizo. Esto causó ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países en todo el mundo. Dicen que colocaron minas en el agua, a pesar de que toda su armada y la mayoría de sus lanzadores de minas han sido completamente destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo? Lo de armador, sí. owner.
Sí, ¿qué constructor de barcos querría Sí, sí, correr armador. Es ese correcto. hierro? Sí, sí, armador, efectivamente. Hay una gran deshonra y un daño irreparable a la reputación de Irán y de lo que queda de sus líderes, pero ya hemos superado todo eso. Como prometieron, más les vale comenzar el proceso para abrir esta vía marítima internacional cuanto antes. Están violando todas las leyes. El vicepresidente Vance, el enviado especial Witkoff y Kushner me informaron detalladamente sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal de campo. Bueno, evidentemente, mariscal de campo no, al premier Asim Munir y el primer ministro Sharif de Sí, Pakistán. Son el cargo no sé, vamos, sí, el jefe del ejército. Sí, un mariscal, pero no un mariscal de campo, seguramente. Bueno, sí, esto se lo han inventado. Son hombres extraordinarios y me agradecen constantemente por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido una guerra terrible con la India. Siempre agradezco escuchar eso. La humanidad que demuestra es incomprensible. La reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche, casi 20 horas. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa. Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares. En muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible. Atención acá lo de energía nuclear, Fernando, no armas nucleares. Epa. Si no tienen. Con el paso del tiempo, mis 3 representantes se volvieron, como era de esperar, muy amigables y respetuosos con los representantes de Irán, Galibaf, Araghchi y Bagheri, pero eso no importa porque fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Interesante, Fernando, en este comunicado, que el hecho de que en el final ya no solamente rechazan la supuesta construcción de un arma nuclear, un invento suyo, pero por lo menos esa la excusa, pero ya no solo rechaza eso, sino que acá está rechazando directamente la posibilidad de generar energía nuclear en Irán. Por eso esto de ninguno de esos puntos importan comparado con permitir que la energía nuclear, no un arma nuclear, la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible. Ya no una cuestión de los líderes, sino directamente del pueblo iraní. Y el pueblo, un discurso bien racista, bien racista. Pero bueno, mejor racista que genocida, ¿no? Un poquito menos. La vez pasada directamente quería la eliminación de la civilización iraní. Fernando, ¿qué lecturas de esto? Por el momento, lo más peligroso, así a cortísimo plazo, es que vemos una tendencia, yo creo que indiscutible, de Trump a hacer cada vez mensajes más largos. Esto es lo más peligroso. Es decir, los mensajes más largos que se enrolla más y nos tenemos que tragar unos coñazos, unas cosas que, en fin, esto es lo más peligroso. Si siguen creciendo los mensajes, esto ya nos puede afectar psíquicamente a todos de manera grave. Dicho esto, a ver, o sea, al final el tipo lo reconoce, que decir, a ver, lo que decíamos antes, evidentemente está ahí el temor, la preocupación, en parte la justificación de que tienen los israelíes. Aquí está recogiendo lo que dicen siempre, lo que ha dicho siempre Netanyahu desde el 90 y tantos. Es decir, hay que acabar con Irán, porque puede construir armas nucleares. Si no fueran armas nucleares, pues serían armas químicas. Y si no fueran armas químicas, pues biológicas. Y si no, pues porque los marcianos vendrían a ayudarles. Es decir, el problema es Irán. Y el problema es un desastre estratégico que con el paso del tiempo cada vez lo tenemos más claro, que cometió Estados Unidos en la Guerra Fría, que es que no supieron sostener el régimen del Shah de Persia, que era el policía de Estados Unidos en la región. Vino la revolución iraní y no supieron llegar a un acuerdo por prepotencia
con la revolución iraní. Es decir, pero incluso ya no digo que lo hicieran en época de Khomeini, vale, no. Cuando empezó Khatami en los 90, que quería un acercamiento con Bill Clinton y tal, ahí tuvieron, y luego posteriormente, un montón de oportunidades donde podían haber hecho un acercamiento y haber convertido, no digo que los iraníes sean aliados, pero haberlos convertido por lo menos en un país neutral con el que llevarse bien. Claro, ahí tenemos el problema de siempre, Israel. Entonces, al final, todos los problemas coinciden en el mismo sitio, en Israel. Es decir, que los iraníes querían acabar con los iraníes, porque desde la Revolución Islámica Irán se convierte en el principal enemigo de Israel en la zona, el que denuncia y apoya a los palestinos, etcétera. Denuncia, digo, las barbaridades que hacen con ellos, con los palestinos, apoya, etcétera. Y es una piedra permanente en el Estado de Israel y lo que el Estado de Israel quiere hacer, de limpiezas étnicas, etcétera. Claro, a partir de ahí no les queda más remedio a los norteamericanos que impedir siempre cualquier posible acercamiento de los iraníes. Y ahí, debido a la situación estratégica, como se está demostrando ahora con el bloqueo del Estrecho de Hormuz, entre otras cosas, es que Irán es un país clave, es vital. Bueno, pues han tenido 47 años en donde han sido incapaces de poder, digamos, reconducir las relaciones, encima con una Unión Soviética que ya no existía. En fin, es para matarlos. Y ahora se encuentran que efectivamente lo que es ya obvio que es que Irán es un país estratégico clave y que tiene la llave del Estrecho de Hormuz. Y esto que no se lo creían porque, como siempre suele pasar con las superpotencias, suelen subestimar al enemigo y sobreestimar sus capacidades. Decían, no, bueno, esto primero no lo van a hacer porque no se atreven. Segundo, si se atreven, esto lo desbloqueamos en 2 patadas. Pues uno, se atrevieron y 2, no lo han desbloqueado. Es decir, porque no tienen capacidades para ello. Entre otras cosas, ojo, una de las cosas que estaban negociando con británicos y con otros es el tema de la mina, porque es que no tienen, no va de coña, los norteamericanos no tienen. O sea, tienen buques que pueden hacer esa función, pero no tienen dragaminas específicamente. De hecho, los 4 últimos los acababan de jubilar, se los llevaban al desguace. Es decir, y están negociando, pues eso, ver cómo harían, porque no tienen con qué. Hay otra, claro, esto es muy difícil saber si es verdad o no, pero puede ser, que los iraníes habrían minado efectivamente la parte del Estrecho de Hormuz, que no es el pasaje permitido, ¿no?, por ellos, pero como se hizo con rapidez, hubo el problema de que no se hicieron mapas del minado, con lo cual ni los iraníes saben dónde están las minas. Esa sería otra. Pero bueno, con lo cual, pues no pueden entregar los mapas de dónde se ha minado o las boyas y tal, porque ni ellos mismos lo saben. Pero en cualquier caso, ya digo, yo lo que veo que va a hacer Trump es ganar tiempo. Ahora con lo del bloqueo, esto del bloqueo, en principio, pues es que es humo. Si ya está el bloqueo, lo que tú decías al principio, el bloqueo del bloqueador que bloquea a los bloqueadores. Es decir, ganar tiempo, porque necesita, para hacer una operación terrestre, porque esto solo se puede desbloquear por vía terrestre, evidentemente en conjunción con la Armada, con la aviación, pero con soldados. Necesita tiempo para que lleguen esos soldados. Y además, como decíamos antes, es que las municiones de tipo misiles aire-tierra, pues ya no tiene suficientes. Luego no puede seguir, aunque quisiera con lo de voy a llevarlos a la de piedra, a base de destruir todas sus infraestructuras. Si es que no tiene esa opción, porque uno, le responden destrozando las desalinizadoras de la región, de Israel y de las monarquías del Golfo, y 2, si es que ya no tiene suficientes bombas para destruir todo lo que querría destruir, para entendernos, salvo que lance una bomba nuclear. Es decir, pero bueno, evidentemente yo creo que ahí los chinos y los rusos ya han tomado cartas en el asunto. Lo que pasa es que estas cosas evidentemente no se hacen públicas, pero ya ha habido suficientes indicios como para que le haya dicho a israelíes y norteamericanos bombas nucleares no. Guerra convencional la que queráis, pero bombas nucleares no, porque abrimos un melón que nadie sabe cómo va a acabar. Entonces no. Pero ya digo, esto es
ganar tiempo, que si el bloqueo y tal, que si tensiones, no sé qué, para esperar pues el mes y medio o así en el que terminen de juntar suficientes capacidades aeronavales y sobre todo de fuerzas terrestres para poder hacer una operación terrestre que ya anunciamos de antemano en su momento y lo vuelvo a repetir, que va a ser un fracaso. Rotundo. Los iraníes están ahora mismo encantados de que hagan una operación terrestre porque van a liquidar el poderío norteamericano. Fernando, a propósito del incidente en el estrecho de Hormuz, este envío de 2 destructores y su aparente retroceso, la televisión iraní está presentando imágenes de lo sucedido. Atención a esto aquí. Ship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. El anuncio en inglés hecho por la Armada iraní al buque estadounidense. Deben abandonar su curso inmediatamente. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Les dispararemos si no obedecen nuestras órdenes. Esto recién publicado por la televisión iraní. Aquí ahora la respuesta de los estadounidenses. Estamos cruzando, responden los estadounidenses, estamos cruzando de acuerdo a la ley internacional, ningún desafío, esto no connota un desafío para ustedes, y ahora los iraníes otra vez. Transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Última amenaza. Vamos a disparar si no retroceden, si no abandonan el curso. Bueno, según una publicación del New York Times, no solamente según la televisión iraní, sino según los propios periodistas del New York Times, efectivamente retrocedieron, y si no hubieran retrocedido, los machacaban, Claro, y además es que no tienen... Es decir, ¿qué van a hacer 2 barcos en un estrecho que por algo se llama un estrecho y no se llama un ancho, el ancho de Hormuz? No, que es un sitio muy estrecho y de que todas las islas, incluso desde la costa iraní, tienen un montón de medios para hundir estos 2 barcos. Sin dudas. Un poquito más acá, el final, Fernando, de las imágenes. Sí. Attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. Atención a todos los barcos, a todos los buques en el área. Esta es la Marina iraní. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on. Si ven a un barco en sus cercanías, si ven a un buque en sus cercanías, mantengan una distancia de más de 10 millas porque estamos a punto de dispararles. Them without any warning. Damos el alerta. Bueno, ahí básicamente llaman a los buques en las cercanías a que abandonen el área porque van a acometer a las naves estadounidenses. En el caso de que no retrocedan, evidentemente retrocedieran. Un incidente, que se retrocedieron. Sí, un incidente grave, ¿no? Sí, fuerte. Pero por eso la irresponsabilidad y la estulticia, es que no tengo palabras, es decir, no, iba a decir bravuconería, pero también, es decir, la falta de poca vergüenza de estos engañadores profesionales. Estás en negociaciones porque esto estaba sucediendo mientras estaban reunidos y estás haciendo esto. Pero ¿qué negociación puedes tener con esta gente? Claro, es decir, por cierto, los 2 buques eran 2 destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Michael Murphy y el USS Frank E. Peterson. Pues impresentable, pero este es el de bloqueo, quiero decir, como saben que esto no pueden hacerlo, o sea, esto ha sido a ver si colaba. Metemos allí los 2 buques y si, oye, si cuela, mejor, y si los iraníes nos echan, pues nos echan, ¿qué se va a hacer? Pero
¿Puede, Fernando, que hubieran Sí. querido el desminado de un área de manera rápida o estos buques no pueden eso? Fernando, ni idea técnicamente. No, esto no pueden, no. Esto Es decir, no no. pueden. Esto lo que quieren es lo de toda la vida. Es decir, a ver, esto se hace muchas veces en todas las guerras. Lo están prohibiendo también en Ucrania y es probar el umbral de tolerancia del enemigo, en este caso ante tus provocaciones. Es decir, vamos a meter aquí dos barcos, a ver qué hacen. Si van en serio o no. Básicamente es eso, ¿eh? Y efectivamente, cuando ya ven que van en serio, dicen, bueno, vamos. Esto se hace constantemente el cantear, a ver qué. Y además, en el caso de que disparen, qué capacidades tienen. Es decir, Sí. Fernando, ¿esto una línea roja en serio? Porque recordaba recién, bueno, la guerra en Ucrania, ¿no? Y las líneas rojas claro, y las no. líneas rojas y los abusos de Ucrania como marioneta de Estados Unidos, la falta de reacción de Rusia. Bueno, acá los iraníes con una línea roja en serio. Si ustedes un metro más, nosotros Todo los apunta, machacamos. Y todo retrocedieron. apunta que los iraníes están siendo, ahí Putin debería aprender de los iraníes, están siendo mucho más serios. Y la prueba está en que la seriedad de los iraníes, porque ya lo han demostrado con varias respuestas anteriores ante desafíos de los norteamericanos, está haciendo que los norteamericanos, que solo entienden el lenguaje de la fuerza y del poder, se echen para atrás. Claro, por eso, porque saben, o sea, ¿por qué al final los dos destructores norteamericanos se dan la media vuelta? Porque saben que lo van a hacer, que le van a atacar. Es decir, Con esta esto es la gente, clara. Claro, imposible otra actitud con esta gente. es que no hay otra, no cabe otra. O sea, con esta gente no puede ceder ni un milímetro. Es decir, Fernando, tienes que ser declaraciones de Trump de hace minutos en más, Fox News, sí, y todo el más. tiempo, no puede un segundo de Este pausa hombre el señor. ni duerme. Este hombre ni duerme. La OTAN nos va a ayudar a desbloquear el Sí, estrecho de Hormuz. sí, Lo sí. gracioso de esto, 2 minutos después, en Sky News, los británicos, la ministra, si no recuerdo mal, de Guerra de Reino Unido, respondió, no vamos a participar en actividades militares en las cercanías del estrecho de Hormuz de ninguna manera. Eso por un lado, y por el otro lado, aquí también Trump con algo quizás más interesante respecto a la noticia divulgada en los últimos días sobre la venta o la entrega de manpads, ¿sí? Lanzacohetes personales de China a Irán. El propio Trump hace 2 minutos nada más. He oído, estas las palabras textuales de él, he oído en las noticias que China está exportando misiles de hombro, estos los manpads, estos lanzacohetes personales, tan útiles para el derribo de helicópteros o de aviones a baja altura. Dudo que lo hagan, nuevamente Trump textual, dudo que lo hagan porque tengo una relación con ellos y creo que no lo harían, aunque quizás sí lo hayan hecho un poquito al principio, pero no creo que lo sigan haciendo. Pero si los pillamos haciéndolo, les impondremos un arancel del 50%. Uy, tiritando los chinos. Claro, no, pero Risa, a ver, es que no es risa, quiero decir, me han dicho, he oído por las noticias, tú fíjate, que los chinos están dando manpad de estos y tal a los iraníes. Bueno, a ver, yo soy amiguete personal de Xi Jinping, todos los días nos llamamos y jugamos a las cartas online, es decir, entonces, bueno, los chinos no lo van a hacer. Ahora bien, puede que al principio lo hicieran un poquito, nada, a la puntita, es decir, lo hicieran un poquito, pero bueno, si lo hacen, se van a enterar porque ya saben, cuando yo me pongo serio, es que de coña, es decir, es de sketch humorístico. Es decir, claro, por eso parodiar a Trump es imposible. No se puede hacer una parodia de Trump. Él ya es una parodia. Es decir, quiero decir, claro, es imposible. No, a ver, todo esto, evidentemente, la OTAN, ¿pero qué va a ir la OTAN? Si no pueden hacer absolutamente nada. Es decir, desde el punto de vista militar son incompetentes. ¿Pero qué va a ir? Claro, los británicos han dicho, pero vamos a ver, que tenemos tenemos dos portaaviones, pero que apenas pueden salir al mar porque se hunden.
Luego tenemos, yo veía el otro día los datos de la Marina Británica, ¿no? Eran espeluznantes. Espeluznantes porque tienen más de la mitad de los barcos en puerto sin poder salir. No están operativos. Están con averías, en fin. Pues eso, del orden de si tenían, no me acuerdo, 7 destructores de la clase tal, pues de esos 7, 4 en puerto. Así todo. Es decir, ¿qué van a hacer? Nada, es decir, nada, absolutamente nada. La OTAN es irrelevante, o sea, fuera de Estados Unidos, el resto no pinta nada, y navalmente menos, es decir, nada, olvídense de la OTAN, es decir, esto puede ser un pretexto para que cuando vengan los conflictos con Turquía, los norteamericanos se salgan de la OTAN y dejen ya la rémora que es el fardo este muerto que es la OTAN y los europeos, los dejen ahí tirados y ya se deshagan de la OTAN. De hecho, tan poca vida le queda a la OTAN. Fernando, noticia de último momento muy importante para Europa. Atención a esto, porque hoy domingo los húngaros realizaban las elecciones parlamentarias, las cuales en un país parlamentario como Hungría determinan naturalmente a su primer ministro, el equivalente, mal que mal, a un presidente. El cargo de Orbán en juego y, atención a esto, de Spiegel medio alemán, antihúngaro y antirruso, pero aún así, Orbán admite la derrota. Los partidarios del ganador de las elecciones en Hungría corean: Rusia, vete a casa. Cambio de poder histórico en Budapest. El primer ministro Orbán reconoce su derrota electoral, pero promete a sus seguidores: no nos rendiremos jamás. Bueno, típico, esta es la noticia: derrota de Orbán, salida de Orbán además, del gobierno. Qué cimbronazo, Fernando. Además, derrota dura porque el sistema electoral húngaro es mixto, ¿no? Es uno semipresidencial. No, mixto en el sentido de que el sistema electoral, es decir, uno por listas, ¿no? Como puede ser en España, por ejemplo. Pues cada partido presenta su lista y por listas eligen una parte. Y otro como los británicos, por circunscripción. Sí, como el alemán, sí. Con voto por lista y voto personal también, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que, de hecho, tú ves que las diferencias en los votos por lista es mínima, es pequeña, pero claro, en los diputados que se elegía un diputado por circunscripción, pues ahí, con que tengan los otros un voto más, te sobra, porque solo eliges un diputado. Y ahí es donde le han pegado el estacazo a Orbán. Es decir, que luego cuando veamos seguramente el número de votos totales de unos y otros, la diferencia no va a ser tan grande. La diferencia lo provoca el sistema electoral, que a veces ha beneficiado a Orbán, no nos engañemos, pero ahora la ha perjudicado. Lo último que he podido ver es que Ursula von der Leyen estaba ahora mismo descorchando botellas de champán a diestro y siniestro. Igual, Fernando, más de ya en 3 millones de votos, 3.011.000 votos, resultados actuales con ya el 80% aparentemente de los votos contados o más, y 2.100.000 para Orbán. Más de 1 millón de votos de diferencia en un país chiquitito y con toda su población. Pero fíjate, la nueva Cámara, es que tiene la oposición. Tiene, no es que tenga más de la mitad, yo creo que tiene 2/3, prácticamente. Sí, supermayoría, sí, 53,6 para Peter Magyar y 37,75. La composición, si por aquí quizás, bueno, sí, una supermayoría. Yo he visto, y vamos, ves el hemiciclo, digamos, y ves que las bancadas de la oposición son casi todas. Es decir, golpe para Orbán, lógicamente, golpe para Rusia también, pero por sobre todas las cosas un golpe para Trump, fuerte también, Fernando. Aquí además, fíjate, porque como la política de Orbán en asuntos internacionales era
digamos, bueno, a ver, era coherente en algunos aspectos, pero bueno, tenía cosas más que discutibles. Yo, por ejemplo, y bueno, estamos de acuerdo con esa cierta prudencia, ¿no? No sigamos con la guerra de Ucrania, que nos lleva al desastre, pero por otro lado, su política era absolutamente pro-israelí. Sí. Luego los israelíes no deben estar contentos tampoco. Sí, Es decir, debido a la muy particular relación entre mm, húngaros e israelíes, una relación muy particular. Y de hecho, los húngaros con no recuerdo ahora el nombre exacto, de la etnia judía en Hungría, una de las más antiguas del mundo, incluso con diferencias en cuanto a las creencias, étnicas naturalmente también, vestidos de otra manera, muchísimos además húngaros con doble ciudadanía israelí, una relación muy antigua, muchos de los israelíes sionistas originales descendían de Hungría también, una relación muy, muy particular por la cual evidentemente Orbán, o quizás él toda la vida, a favor de Israel, eso también posible, pero Hungría con una ligación y, con Israel histórica y- muy especial, distinta prácticamente de todos los países del mundo, incluso más que Rusia, y ya de por sí es una relación que es mucha. históricamente cercana, sí. No, pero que además en el caso de Hungría, es que encima no olvidemos, era aliada de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que allí también hubo, bueno, persecuciones de los judíos, etcétera, porque, bueno, en línea con los alemanes. Pero luego hay una cosa, y esto no es ninguna tontería, ¿eh? Y lo he estado mirando. Lo que pasa es que ahora me he acordado ahora. Si tú coges un mapa del imperio del siglo XIV, si no lo recuerdo, no, siglo XIV, siglo XV, por ahí, del imperio lituano, siglo XV, el imperio lituano, cuando el imperio lituano llega desde lo que es la actual Lituania, es decir, desde el Báltico hasta el Mar Negro, tú verás que es una cosa curiosa, es un dato, que todos los primeros ministros del Estado de Israel vienen de esa zona. Es verdad que es una zona enorme. Comprendría Bielorrusia, parte de Rusia, la mayor parte de Ucrania. Pero esto antes de que se montara, antes de que yo creo de que se hiciera la Confederación Polaco-Lituana. O en cualquier caso, cuando la Confederación Polaco-Lituana era más lituana que polaca. Es decir, que la mayor parte del territorio era lituano. Y de esa zona vienen todos. Es decir, con lo cual, bueno, porque todos son askenazíes y de hecho, y eso te lo cuentan los propios judíos, hay un racismo interno dentro de los propios judíos. Están arriba los askenazíes, luego están los sefardíes y los, ¿cómo se llaman? Mijazríes o algo así. Mihrasin o Mihraín, sí, sí. O sea, que serían los judíos que habían permanecido en el mundo árabe, dicho, o los judíos, digamos, de lengua árabe, tal. Es decir, y ellos mismos se quejan de que no son tratados igual por la clase dirigente askenazí. Y los africanos también. Bueno, ya esos encima son Fernando, negros y te incluidos cuento. ahí. Es decir, los etíopes, los falasa, estos encima son negros ya, ni te cuento. Se los llevaron allí, pero luego han tenido muchos problemas. Cuando en una de las múltiples guerras en Etiopía, bueno, pues hicieron un trasvase de población, porque no olvidemos una cosa, que Israel, con la desaparición de la Unión Soviética, le tocó, digamos, la lotería demográfica. ¿Por qué? Porque esa llegada de cerca de 2 millones de exsoviéticos hizo que Israel tuviera un respiro desde el punto de vista demográfico, porque Sí. los palestinos tienen más niños que los israelíes, con lo cual Interesante, los palestinos Fernando, terminan cogiéndoles desde el que punto de vista demográfico. los judíos misrajíes, los más Mm. discriminados por los judíos Sí, asquinazíes, en realidad presentan la ligazón más cercana a los israelitas, no a los israelitas, a los israelitas, al pueblo semítico hebreo de la Palestina,
Bueno, la ligazón étnica, genética más cercana la presentan ellos, muchos de ellos habitando durante mucho tiempo en el Líbano, en Siria, en Irak incluso, y curiosamente un régimen reivindicando la pertenencia a esa tierra a raíz de una ligazón genética rechaza a los que los son más. judíos más cercanos genéticamente de ese pueblo de 2000 años atrás. Pero bueno, vamos a abandonar el tema específico, Fernando, Sí. porque no queremos Bueno, otra vez otro ya, golpazo de la no, censura. no, Lo mal de, lío, lo no, perdón. de, lo de Orbán, consecuencias, Lo de Fernando. Orbán, a ver, pues bueno, habrá que esperar al intercambio, no sé cuánto tardarán, pero bueno, siempre se tarda como un mes y pico, una cosa así, o más, depende de cada país, entre que sale el nuevo gobierno y llega el nuevo, pero sí, a partir de ahora, el gran problema que tenía Ursula von der Leyen para llevar a cabo todos sus maléficos planes, pues se acaba de... se ha terminado. Es decir, a partir de ahora va a tener una oposición que es la que entra en el gobierno, europeístas, otanistas, antirrusos, lo que ella quería, financiado por la Unión Europea. No creamos esta el efecto oposición. mágico de Trump, Fernando, de ay, a quien yo acompaño en las elecciones es inmediatamente el ganador, como en su caso Milei o Kast. Sí. Mira, aquí está. Fíjate, los azules. Los azules, vamos, tienen mayoría, pero los amarillos son los de Víctor Orbán, los del Fidesz, y luego esos verdes, pues serán 4 ahí que... Una lista nacionalista, sí, tercera, sí, menor. Pero fíjate, o sea, claro, con esta barbaridad yo creo que podrían hacer, no lo sé, estoy hablando un poco por hablar, pero con esta mayoría es posible que hasta estuvieran cerca de poder hacer cambios constitucionales, si quisieran. Es decir, porque claro, posible ahí, a ver, depende, no conozco la Constitución húngara, pero quiero decir, con mayorías tan amplias, pero sí, efectivamente, esto es... A ver, se veía venir, las encuestas decían más o menos esto. Quiero decir que no. Y se ha volcado. La Unión Europea se ha volcado con estos partidos. Le ha dado financiación, le ha dado todo tipo de medios. Ahora Fernando, de acuerdo. Ahora, la estrategia de von der Leyen esta vez, después del desastre de lo sucedido en Rumania, en Moldavia y en otros lugares en los cuales cuanto mayor la intervención pública, intervención siempre, pero cuanto mayor la intervención pública de von der Leyen y de Bruselas en las elecciones, mayor el rechazo. Acá la estrategia de la Unión Europea, en particular de la presidenta de la Comisión Europea, respondió a la delegación de ese rol en Zelensky. Ella abandonó la centralidad y Zelensky apareció como el enemigo de Orbán asociado a Putin. Esa es la estrategia. En el marco de un Trump en caída, en evidente caída por todo lo sucedido y en particular por Irán. Y la penalización de la Unión Europea a Hungría, pues haciendo todo tipo de cosas, de congelar los fondos de cohesión, tal, es decir, todo ese tipo de... Eso de toda la vida, eso desde hace ya varios años, sí, ¿no? Claro, entonces, bueno, también hay que ver que es que Orbán ya llevaba gobernando, ¿cuántos? Pues yo creo que 3 legislaturas consecutivas. ¿Es posible? No estoy seguro ahora mismo. Pero el año exacto de dos seguras. Desde 2010. 16 años. Es que hay mucho tiempo. El desgaste es el desgaste, quiero decir. Independientemente de lo bien que lo haya hecho, ¿no? Al final, pues termina perdiendo. Es que es inevitable, por desgaste. Claro, sí, efectivamente. 3 legislaturas, esta es la 4ª, así que sí, 16 claro, años. es que terminas perdiendo porque llega un momento en que ya la gente, pues los tuyos pasan de ti porque has cometido errores, tal, lo que sea, y la oposición pues que rentabiliza todo lo mal que hayas hecho. Es que es el momento en que la oposición prácticamente, cuando ya llevan los gobiernos tanto tiempo, la oposición lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Es quedarse y esperar que el cadáver de tu enemigo pase por delante. Es decir,
qué momento para Europa, Fernando, ¿eh? Nada, pues Vamos. la distopía orwelliana que nos tiene preparado Ursula von der Leyen, pues ya, vamos, vía libre hasta el final. Dentro, pero vamos, este año, creo recordar, no me hagáis mucho caso, porque mi memoria está fatal. No sé si era en junio o por ahí donde se quería terminar de aprobar todo el tema del carnet digital y todo ese tipo de cosas. Y de una moneda, un euro digital, etcétera. A partir de, en el momento que consigan eso, ya estamos perdidos. O sea, ya, olvídate, ya no hay nada que hacer. Ya estamos acabados y los ciudadanos europeos pasaremos a ser, pues yo qué sé, números en un ordenador y harán con nosotros absolutamente lo que quieran. Pero lo que quieran. Cualquier cosa. Y esto, uno de los que se ponía era Orbán, con lo cual la caída de Orbán es fundamental porque tenía derecho a veto. Veremos si ahora Eslovaquia, bueno, intenta lo de derecho a veto, pero que también lo ha hecho alguna vez, pero el problema de Eslovaquia es que, como era el problema de Hungría, es que son países muy pequeños, es decir, que les puedes presionar de muchas maneras. Estamos hablando de países con Hungría, que puede tener 10 millones, 11 millones de habitantes, como mucho, si llegan, es decir, y Eslovaquia menos. No, es incluso menos, y toda la población en Budapest. Qué linda Budapest. Nosotros hace Sí. poquito por allá, qué bonito, y qué buena la comida. Qué lindo Budapest. Claro, porque decir qué bonito. Bueno. que son países que cuando la fuerza, el poder de la Comisión Europea se lanza sobre ellos, bastante tienen con resistir. No olvidemos que a la desesperada lo estaban intentando ya desde hace por lo menos año y medio. Ursula von der Leyen y compañía estaban intentando forzar la legislación europea de tal manera de quitarles el derecho a veto a los húngaros. Tal cual, es decir, el derecho, es decir, que y si no, Fernando, cosas, un atentado y listo. Si no, un sí, atentado y listo, como a Fico. como a Fico, claro. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Un atentado Como y los listo. rumanos, que sale el candidato que no nos gusta, pues se repiten las elecciones. No hay problema. Claro, hasta que salga el que me gusta. Claro. Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Qué carajo. Mira, Europa siempre ha elegido a Hungría con la cantidad de cosas hechas por metido el palo en la rueda 1 y 1000 veces. Vamos, han hecho todo por fastidiar a los húngaros. Todo. Pero todo. Un país retoma su camino europeo, la unión se fortalece. Hungría ha elegido Europa, Europa siempre ha elegido Hungría, un país regresa a su camino europeo, la unión se fortalece. Y acá en húngaro escrito algo y más abajo, el corazón de Europa late esta noche con más fuerza en Hungría. Increíble esto de Fernando de Hungría, Hungría elige a Europa. Esto recuerda un poco de esto de Francia soy yo, ¿no? Sí. Ella representa a Europa. Ella determina que ella personifica a Europa, ella representa a Europa, y si los húngaros realizan un voto en línea con la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión, los húngaros en línea con Europa. Es un delirio el grado de megalomanía de esta mujer, tremendo. Claro, pero el problema es que, por desgracia, tiene parte de razón, porque no olvidemos que la Comisión Europea, no de jure, porque no puede, pero de facto se ha convertido en un gobierno europeo, cosa que no es un ejecutivo europeo, pero de facto sí lo es. O sea, toman medidas, hacen lo que les da la gana. Pues sí, efectivamente, podemos decir que más que la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, desgraciadamente la señora von der Leyen actúa en la práctica como la presidenta de un gobierno europeo, tal cual, o como la primera ministra. Sí, el Estado soy yo, la frase correcta. El Estado Sí, soy yo, no Francia soy yo, pero bueno, en el sentido de Francia, de Luis XIV, sí, la frase. Bueno, Fernando, otra mancha más al tigre para Europa. Señor, vamos a ver, bueno, pero ¿cómo lleváis? A ver, que yo estoy muy preocupado. Es decir, ¿cómo lleváis eso que ya estaba anunciado antes, pero que parece que se acelera por parte de Milei de crear una nueva gran Israel en la Patagonia? ¿Cómo va la cosa?
Yo solamente con algo escuchado respecto a un proyecto de ley, una cosa así. Por el momento, bueno, no, el último tema dentro de la nube de pedo acá en Argentina, un país viviendo, mi querido país, por sobre todas las cosas ahora viviendo en una nube de fantasía y la última, sin el más mínimo conocimiento o conciencia de la situación internacional. Incluso lamentablemente en los medios críticos, los analistas críticos, hacia adentro, hacia afuera, perdidos. De ahí, por cierto, que a mí no me llamen de ningún medio, ni siquiera de los críticos, para mí algo llamativo, pero bueno. La última, los espías rusos, Fernando. ¿Hay espías rusos? ¿Qué me dices? Y ¿Dónde? Según los periodistas argentinos, Argentina y según el gobierno argentino, a merced de los espías rusos. Este es un país comandado en las sombras por Rusia. Es el grado de delirio de la política argentina actual, Fernando. ¿Escuchado eso? Pero, Rusos en Argentina, 700 millones de kilómetros ahí, ¿no? En el no, medio. quién sabe, a lo mejor Milei es un espía ruso infiltrado que está haciéndose pasar por trumpista y en el fondo es putinista. Claro, ¿Quién sabe? Sí. Sí. Estimado Señor. Fernando, bueno, presentamos rápido los mensajitos a lo largo, de la transmisión. La inflación se trasladó al surtidor, matizada por pactos turbios entre funcionarios para dibujar los precios. Sin embargo, bloqueos externos con el crudo al alza, tan lejos de tu nación, es el mensaje de Federico Nicolás Báez, perdón. Aquí otro mensaje también de Federico. El GPS spoofing, el jamming y algoritmos en redes manejados por inteligencia artificial ya ejecutan bloqueos de facto. Es una guerra invisible que paraliza la logística y la opinión pública sin disparar y los puertos. Muchas gracias, Federico. Por aquí, José Mario Torres Sinning desde Colombia, Colombia, Israel devastado y aún así abren más guerras de gen, posiblemente degenerado, lo que quería. Bueno, muchas gracias a Surubí Luis por el regalo de las 20 membresías. Por aquí el Tano Gamer también con una membresía. Y finalmente el maestro Chaolin, saludos demoledores. CLP desde Chile esto. Muchas gracias y un abrazo a los hermanos chilenos. Fernando, vos el martes con tu programa personal, individual, y nosotros nuevamente el miércoles, y pendiente la emisión nuestra para Demoliendo Mitos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Yo con alguna idea vamos a realizar la reacción a una obra de ficción, quizás esta vez no de nuevo Star Trek, sino una película sobre geopolítica espectacular. Esa representará nuestra próxima emisión de Patreon, no lo desaprovechen, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. El lunes, mañana mismo, Juan Antonio Aguilar con su programa, y esa es la programación de Demoliendo Mitos en YouTube. Querido Fernando, como siempre, un placer, un abrazo grande y hasta pronto. Chao. Hasta luego.